no se pueden conectar la puedan consultar posteriormente. Al final vamos a tener unos espacios para resolver dudas o preguntas que tengan puntuales. Les pedimos el favor a todos tener los micrófonos silenciados, ya que no nos lo permitió hacer de manera general, para que no hayan interrupciones. Si tienen alguna pregunta o alguna duda que deseen resolver, pueden ir escribiéndola en el chat y al final vamos a sacar el espacio para leerlas y responderlas. Igualmente al final pues vamos a poder permitirles habilitar los micrófonos también para que hagan algunas preguntas que tengan sobre el tema. Em, los dejo entonces en compañía del doctor Sebastián para que iniciemos la exposición. Sebastián, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Oscar, y buenos días a todos. Muchas gracias de antemano por la invitación y por abrir este espacio que sé que va a ser muy ilustrativo para todos los que estamos acá. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias de antemano pues, por estar presentes en este espacio. Yo quisiera iniciar, voy a partir por acá, y quisiera iniciar, si podemos, por favor, a través del botón de participar, tener como un sondeo de las personas que de alguna manera han tenido contacto, conocen, han escuchado o practican el mindfulness o la meditación o alguna disciplina afín. Si podemos entonces participar levantando la mano simplemente para tener como más o menos un panorama del público que tenemos hoy. Vamos a dar un minutico adicional. Hasta el momento tenemos 4 o 5 personas del auditorio que nos acompaña. Bien, normalmente pues en este contexto lo que vemos es que es un tema relativamente nuevo en nuestro medio, ¿cierto? Tanto a nivel de sociedad y mucho más pues también como se plantea para el objetivo de esta charla, que es encontrar la forma en la que lo podemos empezar a incorporar también en nuestros espacios de trabajo. En realidad es un tema que viene siendo muy explorado desde otras latitudes, especialmente en Europa, Estados Unidos, son como países donde la penetrancia de mindfulness en el entorno empresarial es mucho mayor. Sin embargo, pues precisamente de eso se trata principalmente pues también esta iniciativa, y es contribuir de alguna manera a dar a conocer la disciplina de mindfulness primero, en qué consiste. Nos vamos a basar, como lo ven pues acá en esta diapositiva, en primero definir algunos datos que son importantes desde el punto de vista de tanto de la salud mental en el trabajo como de la salud mental en general, que tiende a ser el tema que está por debajo y como base a la aplicación de todas estas estrategias en el entorno empresarial. Adicionalmente, definir algunos conceptos que son importantes para conocer de qué estamos hablando, tanto cuando nos referimos a mindfulness en un entorno extralaboral como en el entorno intralaboral. ¿Cuáles son esos beneficios que nos trae la práctica de esta disciplina? Y cuáles pueden ser o se proponen como estrategias de aplicación de la forma ya particular de llevar mindfulness a los entornos de trabajo. Y por último, algunas conclusiones. Considero para iniciar que todos podemos estar de acuerdo en que actualmente nos movemos en un mundo muy ajetreado, un mundo hiperconectado que se mueve a una gran velocidad, y estas condiciones cada vez demandan mucho más de nosotros, tanto como personas como trabajadores. Y adicionalmente es un mundo al que apenas nos estamos adaptando. No, nuestro cerebro viene trabajando, en este momento se debe adaptar a un mundo para el cual todavía no está completamente preparado. La velocidad a la que ha avanzado la tecnología, la cantidad de recursos de los que hoy disponemos, que nos permiten
de alguna manera facilitar también nuestras interacciones, tanto de orden personal como de orden laboral, pero también tienen un coste psicológico importante, que es el que apenas estamos empezando a descubrir, precisamente porque nuestro cerebro no ha evolucionado al mismo ritmo que la tecnología, y por ende hay una brecha que ya corresponde a nosotros como personas encargarnos de ir cerrando. Y en ese sentido, este tipo de estrategias, de herramientas como mindfulness, están completamente probadas y validadas, que permite cerrar esa brecha y ponernos en una situación en la que podamos copar mejor con esas demandas del entorno. Una de las consecuencias que tiene principalmente pues, es este contexto en el que nos movemos actualmente, es que fácilmente perdemos nuestro balance, perdemos el equilibrio, ¿sí? Entre responder el correo electrónico, utilizar el celular, estar pendiente de las reuniones, las demandas que tenemos en el trabajo, las exigencias que nos tienen, apenas si nos queda tiempo para respirar. Y eso hace que constantemente estemos anhelando una experiencia de equilibrio en nuestra vida, y es un equilibrio que impacta pues a todo nivel, tanto desde la parte personal como desde la parte laboral. Esta situación, esta falta de equilibrio, de balance, es la que ha llevado precisamente a que se empiece a desencadenar o a identificar una epidemia de afectaciones a la salud mental. Organizaciones como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo han tenido que entrar a jugar un papel importante y hacer un llamado urgente a todas las esferas de la sociedad, tanto a nivel individual como a nivel corporativo, para prestar atención a esta situación. Y definitivamente haciendo un llamado a que se implementen medidas que sean efectivas y eficaces para poder intervenirla. Como podemos ver entonces, estas son cifras de la Organización Mundial de la Salud y que se basan en el informe mundial de salud mental, que fue sacado en el año 2022, en donde plantean o nos cuentan pues que hay alrededor de 450 millones en el mundo que están afectadas por problemas de salud mental, y que estos problemas dificultan de alguna manera su vida. En este momento, el 12.5% de todos los problemas de salud corresponde a trastornos mentales, incluso estando por encima de patologías tan prevalentes como puede ser el cáncer o las patologías cardiovasculares. Adicionalmente, se estima que aproximadamente el 15% de los adultos en edad de trabajar tiene algún tipo de trastorno mental, lo cual hace estimar que estos problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo para el año 2030. Es bastante alarmante pensar en esta situación, ¿cierto? En esta eventual situación. Cada año se pierden alrededor de 12.000 millones de días de trabajo por depresión o ansiedad, lo cual tiene un costo de aproximadamente $1 billón a la economía mundial. Es importante tener en cuenta para dimensionar la epidemia de salud mental y el contexto al cual nos enfrentamos. Esta situación, este panorama que podemos observar en cifras, lo que ha llevado es a que se plantee la necesidad por parte de estas organizaciones, una necesidad global de intervención. En ese sentido, podemos ver cómo pues, la OMS y la OIT son enfáticos en solicitar nuevas medidas, principalmente a las organizaciones de trabajo, porque es importante saber que las personas pasamos alrededor del 30% de nuestra vida en el trabajo, un tercio de la vida, lo cual hace y convierte al entorno laboral en un escenario no solamente propicio, sino necesario para hablar de este tema y para empezar a plantear intervenciones alrededor de ello. Las mismas organizaciones que mencionamos se han encargado de hablar y emitir unas directrices que sirven de guía pues para esta, que buscan precisamente dar una guía a las empresas con relación a las empresas y a la sociedad, con relación a cómo se debe intervenir y dónde poner especial atención para los temas de salud mental. Dentro de esas mismas directrices, la Organización Mundial de la Salud contempla las estrategias que son basadas en atención plena como estrategias que son
importantes y que pueden aportar a generar beneficios para el trabajador, incrementando su bienestar psicológico y por ende se refleja pues en un bienestar general. Las contemplan ya específicamente allí. Adicionalmente, en el marco local, en nuestro marco nacional, pues los que hacemos parte de estos temas de seguridad y salud, nos hemos dado cuenta que en los últimos años ha habido una gran iniciativa por parte del gobierno que se refuerza desde la normatividad en contemplar y abordar precisamente los riesgos psicosociales, que es como se entienden estas problemáticas de salud mental en el entorno de trabajo. Y esto viene reforzado por una iniciativa también a nivel nacional, con políticas o leyes de salud mental, y más la cantidad de normatividad pues, que conocemos está asociada precisamente a la identificación e intervención de los factores de riesgo psicosocial, con una cantidad de guías también que se han emitido con el ánimo de tener recursos que las empresas, sus áreas de recursos humanos, sus áreas de bienestar, tengan recursos suficientes para dimensionar la situación y empezar a intervenirla pues, a través de diferentes estrategias. Y adicionalmente, desde la ciencia, se ha evidenciado en los últimos años un gran soporte científico con una cantidad de estudios. Ustedes pueden apreciar directamente la curva en la que se expresa la cantidad de estudios que han empezado a salir referentes a mindfulness, su aplicación y sus beneficios, tanto en el contexto personal como en el contexto laboral. Actualmente, pues, hay alrededor de unos 16.000 estudios que se han elaborado para las diferentes disciplinas, para las diferentes ramas de trabajo, y en general se ha evidenciado pues una gran efectividad en la intervención basada en técnicas de atención plena, dirigida principalmente pues a intervenir situaciones de salud mental o que tocan la salud mental, como es el estrés, como es la ansiedad, la depresión, inclusive para personas sanas que se inician en la práctica de la meditación, se cultivan una cantidad de recursos que se convierten en estrategias preventivas para el tema de salud mental. Entonces hay un respaldo muy grande en este momento, bastante nutrido de estudios bien hechos con una calidad académica que nos permite también soportarnos en esta práctica, que nos permite tener esa tranquilidad también desde la ciencia, de que hay un soporte adecuado que respalda su práctica. Muy bien, en ese sentido, es importante saber, como les mencionaba ahora, que empresas grandes, empresas internacionales en el mundo, tienen ya establecido dentro de sus políticas de bienestar empresarial prácticas o programas basados en mindfulness, ¿sí? Con muy buenos beneficios, con una cantidad de buenos resultados, tanto para los empleados y de la forma como esto se extrapola al entorno de la persona y de su familia, que ha llevado a considerar la asociación entre mindfulness y liderazgo. Además de que son empresas grandes, podemos también ver que son empresas exitosas, son empresas de renombre que tienen excelentes resultados, pues cada una en lo que hace. Por lo cual se ha visto la asociación entre facilitar este acceso a iniciativas basadas en mindfulness para los empleados y los réditos que esto tiene en cuanto a liderazgo y productividad. De igual forma, se enmarca dentro de estrategias de bienestar organizacional, que es como se recomienda que se empiece a abordar también el tema a nivel ya de las organizaciones, y esto redunda en empresas saludables. Hasta el momento venimos hablando principalmente de salud en lo que tiene que ver con el aspecto físico, y normalmente las estrategias de bienestar organizacional que hay hasta el momento han sido muy enfocadas allí. Sabemos que esto es bastante importante, es fundamental de hecho que la persona físicamente esté bien, pero en estos últimos años y sobre todo después de la pandemia nos hemos dado cuenta y hemos podido voltear a mirar también que el aspecto mental es fundamental. Y si no estamos bien en el aspecto mental, no vamos a poder estar bien en el aspecto físico y eso va a tener un impacto alrededor, pues en todas las esferas en las que nos movemos, tanto de orden personal como en el entorno de trabajo, familiar y de ahí en adelante. Entonces la mirada está complementando, yo no diría que se está cambiando, se está complementando para no dejar solamente el foco de atención en el aspecto físico
con el tema cardiovascular, con el tema de acondicionamiento físico, de control de patologías metabólicas, sino que también se está incorporando la salud mental como una prioridad en este momento. Hablar de salud es hablar de salud integral y somos un organismo completo, no podemos separar nuestra mente de nuestro cuerpo, somos un organismo integral y lo que suceda en cualquiera de esos dos aspectos pues nos afecta de forma global a nosotros. Dentro de esas experiencias exitosas de empresas que han implementado este tipo de programas, han salido unas recomendaciones para las empresas que vienen en ese camino y que empiezan a identificar el potencial y beneficioso que tiene implementar la práctica de mindfulness en su entorno empresarial. En este momento se habla de que de las empresas que conocen sobre la práctica de mindfulness, alrededor de 8 de 10, el 80% de ellas, empieza a incorporarlo o tiene pensado incorporar este tipo de estrategias dentro de sus programas de bienestar. Esto soportaban diferentes estadísticas, pero dos que me parecen muy importantes es que alrededor del 65% de los trabajadores que ya practican mindfulness se sienten con más calma y con más tranquilidad en el trabajo, lo cual les ha permitido abordar mucho mejor pues todas sus tareas y actividades. Y adicionalmente se ha visto desde el punto de vista de ausentismo, que es un indicador que en las áreas de seguridad y salud nos interesa mucho, el ausentismo relacionado con patologías de orden mental como ansiedad, depresión, estrés, se puede reducir hasta en un 78% cuando se implementan estas prácticas, lo cual pues es una reducción bastante significativa que ilustra su gran potencial. Dentro de esas recomendaciones entonces que estas empresas emiten, ellas hablan de 3 puntos que se deben considerar y que de alguna manera involucran también un cambio de paradigma para las organizaciones, ¿sí? Cuando hablamos de flexibilidad laboral, ya no hablamos solamente de temas de poder trabajar desde casa o hacerlo presencial. Es también tener esa disponibilidad de un horario, de un espacio definido como política organizacional, que esa es una parte importante. Por eso acá dice establecer políticas empresariales, que son las que denotan también el compromiso que tiene la organización, que tiene que ver desde la parte gerencial, porque si no hay una asignación de recursos, una asignación de tiempo, son políticas que se van a quedar en el tiempo, ¿cierto? Van a ir minándose y por último terminan pues por desaparecer. Entonces dentro de esa flexibilidad laboral se involucra definir espacios concretos para poder establecer la práctica de esta disciplina o de este tipo de herramientas y eso redunda en una mejor gestión de las responsabilidades, tanto individuales como colectivas a nivel de los equipos de trabajo. Dentro de esas políticas debería también establecerse programas de apoyo emocional o mental. Esto implica también un cambio de paradigma porque hasta el momento dentro de las organizaciones se ha buscado más bien no hablar mucho del tema. Sin embargo, ya pues la magnitud de la presencia de este tipo de afectaciones en el ámbito laboral nos lleva a la necesidad de abordarlo directamente, abiertamente, a hablar de salud mental, a empezar a incorporar espacios donde las personas se formen, se capaciten, donde puedan tener una perspectiva diferente de cómo ven su salud mental, de cómo esta es importante y cómo gestionarla mejor. Entonces hay que empezar a hablar de salud mental de forma abierta, de forma directa, y por eso se plantea la instauración de programas de apoyo que vienen determinados por la empresa. Y como les mencionaba, pues eso denota ese compromiso empresarial con el bienestar integral. Tiene todo que ver con el tercer punto, que es generar un entorno empresarial sin estigma. En este momento, como bien lo decía en el título de la charla, pues vamos a hablar mucho de este entorno empresarial, pero perfectamente quédense con la idea de que todo lo que hablemos acá lo podemos extrapolar a nuestra vida personal y social, que de hecho creo que es bastante importante que así sea, que así se haga. Hay que desestigmatizar la salud mental, hay que promover apertura, hay que promover comunicación, hay que saber que todos en algún momento de nuestra vida podemos tener una situación que mine nuestra salud mental. Entonces, ¿cómo me relaciono yo con la persona que hoy en día lo está padeciendo? Ya vimos hace poco las cifras que plantea la Organización Mundial de la Salud y fácilmente podemos caer ahí. No son cifras pequeñas, son cifras de una magnitud importante. Entonces es importante que en ese entorno se empiece a abordar las cosas abiertamente. Y lo que ha demostrado la evidencia es que, paradójicamente, contrario a lo que las organizaciones y la parte gerencial puede pensar,
el hecho de abordar directamente la salud mental, hablar directamente de ello, no genera en el trabajador esa necesidad de beneficiarse de la compañía. Por el contrario, un trabajador que se siente cuidado, que se siente respaldado, que siente que su organización le da las herramientas necesarias para cuidar su salud mental, se convierte en un trabajador más comprometido, en un trabajador que es capaz de dar un poco más, ¿sí? Porque entiende que esos espacios y ese tipo de organizaciones que cuidan a sus trabajadores abiertamente no son las más comunes y eso hace que la persona se sienta bien y se comprometa más con su trabajo, con lo cual redunda en mayor productividad y mayor alcance pues, de los logros organizacionales. Es importante considerar. Muy bien, pasemos entonces al segundo punto, entrar un poquito más directamente en la materia, que es mindfulness. Mindfulness es un tipo de meditación. Su origen radica sobre la India, pues aproximadamente hace 2500 años, y se empezó a incorporar o salió como parte de la tradición budista. Está basado principalmente en la práctica de la meditación y particularmente este tipo de meditación se llama o se conoce como meditación de atención plena. Ha sido una de las grandes contribuciones de la tradición budista, que es poder enfatizar en modos sencillos y efectivos de cultivar y refinar esta capacidad de atender, de tener atención plena y poder llevarla a todos los aspectos de la vida, que es verdaderamente donde se prueba la efectividad y donde termina siendo más representativa para nosotros cultivar este tipo de práctica. Su característica central dentro de ello es que genera o permite cultivar una percepción y una atención abierta y receptiva. Se sabe, y de pronto pues reflexionando sobre ello podemos cada uno darnos cuenta que esto es lo contrario a lo que normalmente, a como normalmente funcionamos, a como normalmente percibimos las cosas. Nuestra percepción tiende a ser una percepción estrecha y una percepción que está muy enmarcada dentro de nuestras creencias. De todo orden, ¿cierto? De tipo personal, filosófico, frente a la vida, culturales, religiosas, todas esas creencias permean la forma como vemos el mundo. Y normalmente nuestro cerebro funciona de una manera en la que no le gusta el cambio, el cerebro no busca el cambio. Ya todos en algún ejercicio que hayamos hecho de tratar de cambiar en algo, nos hemos dado cuenta lo difícil que es. ¿Por qué? Porque el cerebro le gusta lo conocido. Es un órgano que por evolución biológica viene, normalmente está programado para funcionar con la menor utilización de recursos. Y eso hace que mientras más conocido sea el entorno en el que me muevo, más conocidos sean los temas de los que hablo, mientras más enmarcados estén todas las situaciones que abordamos en el día a día, el cerebro funciona mejor y está más tranquilo. Y adicionalmente es importante saber que la forma de percibir del cerebro es viajar entre el pasado y el futuro. Esos son procesos pues de una velocidad inimaginable, pero es lo que sucede cuando nos enfrentamos a algo que es novedoso. El cerebro busca en su archivo, en el pasado, en su archivo de experiencias, si hay algo que se parezca a esto, y si hay algo que se parezca a esto, entonces lo encasilla, lo encajona en cosas que él ya sabe. Y si no, la primera tendencia es a suprimirlo. Y por eso es que llegamos a un momento en el que pasamos toda nuestra vida pensando igual, obrando igual, porque entonces aquí viene una relación que es bien importante entre cómo lo que está en mi cabeza condiciona también mis actitudes, condiciona la forma como yo actúo, y desde esas obras es que va a condicionar también los resultados que yo obtengo de la vida. Entonces, es importante, y mindfulness nos permite ello, poder cultivar una percepción más abierta, poder ser capaces de incorporar otros conceptos, otras ideas, de por lo menos permitirnos procesarlas, permitirnos masticarlas un poquito para saber si podemos obtener algo bueno de ello, que nos sirve para todos los entornos, pues pienso yo, y es una de esas grandes aportaciones que puede tener mindfulness. Su objetivo entonces viene a ser sosegar la mente para ver con claridad. Acá esto lo que quiere decir es, con relación a sosegar, es que normalmente tenemos claro, sabemos esta cantidad de influjos, de información, de situaciones que tratamos de contemplar en el mismo momento en nuestra mente.
Yo siempre lo he asimilado como a hacer malabares con más de 6 u 8 bolas en el aire. Es imposible, pues no es imposible, pero desgasta, ¿cierto? Y en algún momento se nos puede caer una y puede que esa que se nos caiga sea la más importante. Entonces es importante poder sosegar, poder calmar, poder encontrar ese punto de atención, focalizar la atención y desde allí poder actuar con mayor claridad y ver con mayor claridad las cosas. Específicamente en la práctica de esta disciplina se propone entonces utilizar el cuerpo, particularmente la respiración y las sensaciones corporales como esa estrategia o ese punto de focalización que es fácilmente identificable y que va a permitir que los efectos a nivel cerebral se vayan dando progresivamente. Mindfulness en Occidente se empezó a hablar más o menos alrededor de la época de 1980 con esta persona que se llama Jon Kabat-Zinn, que ha sido uno de los científicos que más ha aportado al conocimiento de esta disciplina en nuestro medio y que también ha sido uno de los grandes influyentes en que se empiece a incorporar en el contexto médico. Sabemos pues los médicos que estamos acá presentes que pues apenas estamos empezando a hablar de esto, no son técnicas ni estrategias que nos planteen en nuestro pregrado. O no sé, pues yo me gradué ya hace unos añitos, pero hasta donde tengo entendido pues no hay una materia que nos hable específicamente de cómo trabajar con nuestra mente, de cómo cultivar una mejor gestión emocional, de cómo cultivar una mejor forma de ver y apreciar las cosas que nos suceden y de esa manera cómo relacionarnos mejor con la vida. Eso no está, eso nos toca aprenderlo, así como en medicina tampoco hablan de economía y como tampoco hablan de otros aspectos que estamos llamados a ir incorporando. El tema de salud mental se aborda desde una perspectiva muy clínica, muy de la forma de atender a ese paciente y es en realidad no es la materia más popular, digámoslo así, pues en el entorno de los pregrados de medicina. Lo cual necesariamente debemos ir cambiando. Ese también es de pronto un llamado que sale de esto. Hay formas de intervenirlo, hay estrategias que son poderosas, que nos ayudan a pensar mejor, a abordar mejor nuestra vida y que podemos llevar a cualquier entorno, dentro de ellos pues nuestro entorno de trabajo. Esta persona, Jon Kabat-Zinn, dice que mindfulness es prestar atención de un modo intencional al momento presente, sin juzgar y con aceptación. Es una definición que engloba las condiciones fundamentales de cómo abordar esa práctica de mindfulness. Primero, hay que decidir prestar atención. Es algo que cuando lo escuchamos nos parece muy lógico, pero debemos analizarlo un poquito más. Prestar una atención intencional es muy diferente a simplemente estar. Al momento presente, que si nos ponemos a ver, en realidad el pasado y el futuro son tiempos psicológicos, no existen. El único tiempo presente, el único tiempo verdadero y cierto es el presente, sin juzgar, que tiende a ser bastante más difícil también, porque normalmente nos pasamos es, como les mencionaba ahora, el cerebro entre lo que conozco, como esto no lo conozco, lo juzgo, y lo juzgo para no verme en la necesidad de tener que incorporarlo en mi pensamiento, en mis procesos, porque esto me consume recursos y esta no es la forma en la que yo funciono, hablando pues de el cerebro. Y con aceptación, que es todavía un componente más demandante, porque normalmente los seres humanos tendemos a tener una gran expectativa de que la vida sea como yo quiero, de que la vida sea como yo pienso que debería ser. Y la vida no es así, la vida es como es. Eso es aceptación. Practicar y cultivar la aceptación no es fácil, pero cuando se logra nos genera mucho bienestar, porque ese juego psicológico en el que se mantienen nuestras mentes de yo no quisiera que esto fuera así, yo no quisiera que esto estuviera sucediendo, pero es lo que es, pero no quiero, entonces eso es angustia, eso genera consumo de energía, eso genera desgaste. Y puede ser fácilmente una de los grandes por qué las personas terminan en alguna situación que comprometa su salud mental, por ese juego que es en realidad un juego sobre el cual yo puedo intervenir. No estoy condenado a ser presa de la forma como funciona mi cerebro, puedo intervenir y precisamente mindfulness es muestra de ello y es la propuesta pues que
que venimos a revisar. Dentro de ese ciclo mental, entonces, en el que nos pasamos, ¿cierto? Acá lo traigo de una forma gráfica como para ilustrar la forma o ese proceso que sucede en nuestra mente cuando nuestra mente divaga, que es, podríamos hablar del modo de actuar por defecto de nuestra mente, ¿sí? No es en realidad lo más usual o lo más habitual que nuestra mente esté completamente enfocada. Vamos entre el pasado y el futuro, como les decía, tratando de cotejar esto que ya conozco, a dónde me va a llevar. Si lo hago de esta forma, ¿en qué va a repercutir? Entonces, nos pasamos entre el pasado y el futuro, pocas veces en el presente, y ese es el llamado también, pues, de esta charla. Entonces, todo inicia con la intención de prestar atención. Cuando empezamos y abordamos cualquier actividad o tarea, lo que, en principio, lo que nosotros queremos hacer es prestar atención, ¿sí? Pero nos encontramos con una condición que tiene que ver, y esta analogía es muy válida para entender cómo funciona la atención, es como un músculo, la atención se puede entrenar. Y precisamente pues para eso surgen estas disciplinas como mindfulness. Se puede entrenar la atención de tal manera que yo pueda responder mejor a esa cantidad de demandas y a los estímulos que empiezan a aparecer. Pero lo que normalmente sucede es que nos encontramos con que ese músculo de la atención está flácido. Y vienen entonces pensamientos intrusivos, que quieren decir pensamientos automáticos que salen de todas índoles, son pensamientos automáticos porque nosotros normalmente no los controlamos, sino que nuestra mente lo trae y están basados pues en todas esas experiencias que hemos tenido de la vida en diferentes momentos y sobre diferentes situaciones. Y si a eso le sumamos entonces que tenemos una cantidad de distracciones externas en este momento, ¿sí? Distracciones que tienen que ver con el uso de dispositivos, con cuando tenemos a la par nuestras tareas y requerimientos en el trabajo, pero también tenemos niños que demandan nuestra atención, que tienen tareas, que tienen trabajos, que empieza todo a sumarse, ¿cierto? Cuando tenemos un entorno social que de pronto es demandante o al que le damos demasiada atención, ¿sí? No nos escapamos ninguno de los problemas familiares o situaciones que también nos roban nuestra atención. Entonces, estas son las bolas de las que hablaba ahora, con las cuales normalmente nos mantenemos haciendo malabares y se convierten, cuando sumamos en esto, entonces, pensamientos intrusivos, distracciones externas, evidentemente a lo que nos va a llevar es a una falta de atención, a una desconcentración. Y de ahí en adelante, entonces, baja productividad, menor alcance de objetivos y menor cumplimiento de metas, con las consecuencias que eso puede tener ya, pues, para todos dentro de esa índole. ¿Dónde entra mindfulness? Que es el punto importante. Mindfulness entra como una herramienta que nos permite fortalecer ese músculo de la atención. Aquí es donde impacta como tal la práctica, donde empieza a ser representativa y donde empieza a cambiar la situación, porque entonces cuando yo fortalezco ese músculo de la atención, lo primero que veo, porque no es algo que uno lo busque activamente, pero es una consecuencia positiva de lo que sucede, es que se reduce la cantidad de pensamientos intrusivos, porque de alguna manera se ralentiza el proceso mental, se enfoca y por ende se ralentiza. No pretendemos con la práctica de la meditación eliminar, o sea, contemplar, eliminar los pensamientos, poner la mente en blanco, que son cosas que se dicen asociadas a ello. Eso es imposible. Hemos venido hablando que esa es la forma en la que el cerebro funciona, debemos reconocerlo y aceptarlo, pero primero debemos saberlo, porque muchos problemas parten de no saber cómo funciona nuestra mente, nuestro cerebro. Entonces, estos pensamientos dejan de venir en esa gran cantidad, lo cual también va siendo positivo con mi intención de poder enfocarme. Adicionalmente, soy capaz de reconocer con mayor facilidad esas distracciones externas, de darme cuenta que tanto estoy usando el celular, que tanto estoy perdiendo tiempo en televisión, utilizando demasiado el computador, dándole atención a otras cosas externas que no son prioritarias, que viene siendo otra de los grandes efectos de la práctica meditativa y a través de mindfulness, poder organizarme mejor, poder priorizar mejor cuáles son mis tareas, ¿sí? Y en el entorno de trabajo sí que nos funciona bastante bien esta capacidad, porque entonces si yo sé priorizar y sé atenerme a mis prioridades dentro de las tareas o objetivos que tenga para el día, voy a ser capaz de irlo resolviendo uno a uno, sin estar brincando de uno al otro, lo cual va a generar mayor efectividad en el logro de esos objetivos diarios, mejorar mi productividad
y por ende pues también tener unos mejores resultados dentro del entorno de trabajo. Y allí, practicando mindfulness, se cortaría este último punto en el que esto ya no sería una sumatoria, sino que sería simplemente una cosa y otra cosa, que me permite saber que ahí están, contemplarlas, pero igual mantenerme muy enfocado en prestar atención. Trayéndolo específicamente al entorno empresarial, entonces, ¿en qué consiste el mindfulness empresarial? Pues básicamente es a través de la meditación como estrategia, como herramienta, cultivar la conciencia plena del entorno laboral y de las actividades diarias que están relacionadas con el trabajo. Como lo mencionábamos ahora, identificar mejor mis tareas, mis responsabilidades y priorizarlas de tal forma que las pueda atender de una forma más efectiva y eficaz. ¿Qué pretende? Que me parece importante hacer hincapié en este punto, pretende encontrar el equilibrio entre el bienestar personal y el rendimiento laboral, que tiende a ser algo que se nos diluye, se nos va como agua entre las manos. Ese equilibrio en este momento para algunas personas puede parecer una utopía, por la cantidad de responsabilidades, por la cantidad de situaciones que deben abordar al mismo tiempo todos los días, con el desgaste que esto genera, con el impacto que esto tiene a nivel de nuestra psicología, con el impacto que tiene sobre nuestras familias. Encontrar ese equilibrio es un gran objetivo y se puede lograr a través de este tipo de prácticas. Por ende, ¿qué logro? Estar plenamente presente y consciente de las tareas que estoy realizando y de las interacciones con los demás. Equipos de trabajo, clientes, socios comerciales. Mejoran estas interacciones, mejora la forma en la que me relaciono. Soy capaz de entender más claramente el valor que tiene esa relación con el otro y de esa manera tener muchos más también, pues cultivar. Ya mejorar las relaciones per se es un gran logro, pero adicionalmente de ahí se derivan una cantidad de situaciones beneficiosas para mí y especialmente en el contexto de trabajo. Dentro de los beneficios que están asociados a esta práctica, es importante saber que los enmarcamos como dentro de dos grupos, desde el aspecto individual y desde el aspecto corporativo. De manera general, el mindfulness empresarial puede contribuir a crear un ambiente de trabajo más saludable y armonioso, donde se promueva el bienestar general de los colaboradores, porque son objetivos bastante válidos que merece la pena explorar a través de estas prácticas. En el aspecto individual, podemos ver que de alguna manera todos nos podemos relacionar con alguna de estas situaciones que se convierten en objetivos para esta práctica, ¿cierto? Primero, desde el aspecto de salud mental, con relación a cómo esto puede afectar y generar situaciones de estrés, ansiedad, insomnio, ¿sí? Logramos reducirlas a través de la práctica de mindfulness. Incrementar la perspectiva y la comprensión del otro. Bastante necesario, bastante importante y yo diría que es una de las prioridades que tenemos hoy a nivel social, entendiendo pues también que dentro de ese nivel social contemplamos el entorno de trabajo, mejora las relaciones interpersonales, favorece, y este de pronto pueden ser de los más conocidos, aumentar a través de cultivar ese músculo de la atención, mejorar la concentración, la memoria y la creatividad, incrementar esa función y flexibilidad cognitivas, de las que hablábamos ahora cuando enmarcábamos nuestra forma de pensar, que tiende a ser bastante reducida y estrecha, y en este caso, pues, cultivar esa flexibilidad de pensamiento es importante y es bastante beneficioso. Fortalece la conexión de cada persona con sus valores. La práctica meditativa a través de mindfulness me permite conocerme mejor, me permite saber para mí qué es importante, qué es relevante, cuál es la línea en la que yo me muevo en el mundo, cuáles son mis principios, cuáles son mis valores. Y de esa manera, al tenerlos claros, pues permite también el fomento de comportamientos más éticos y más responsables. Cuando no estoy tan distraído, puedo enfocarme mejor en esto que para mí es importante. De esa forma también se permite elevar el autocontrol y por ende la capacidad para superar obstáculos. No nos sacan de base tan fácil cuando tenemos cultivada esta práctica. Favorece la claridad mental y la toma rápida de decisiones y permite gestionar, entender y sentir las emociones de forma más eficaz. Vuelve y juega en el aspecto de conocerme mejor,
de estar más atento a lo que sucede dentro de mi cuerpo, de poder identificar esas emociones que son las que me sacan de base en algún momento y gestionarlas mejor. Tampoco pretende o busca que las emociones no aparezcan. Vuelve y juega, estamos hablando de aspectos fisiológicos que son imposibles de cambiar, por lo tanto, esa no es la expectativa, la responsabilidad es de nosotros poder entenderlas mejor, comprenderlas mejor y gestionarlas mejor. Y en el aspecto corporativo, presenta también entonces una cantidad de beneficios que son importantes. Cuando hablamos de mindfulness, necesariamente tenemos que involucrar al equipo de líderes y managers en las organizaciones. En realidad son la muestra para el resto de equipos de trabajo, son las personas que van a modelar el comportamiento, son las personas que están llamados a comprometerse primero eh, por el ejemplo que dan, porque son personas de referencia, son referentes para los trabajadores en el ámbito del trabajo y por ende pues recobran una relevancia muy importante, ¿sí? Fortalece en ellos la conciencia frente a su propio rol y la situación de su entorno, permite formar líderes conscientes que son más atentos y que tienen más claro qué tan importantes son dentro de la organización y que pueden aprender a orar con más ecuanimidad, sin dejarse llevar como por las mismas emociones que son las que muchas veces también terminan comprometiendo la objetividad con la que se toman decisiones. Entonces, tiene un impacto muy relevante. Aumenta el bienestar general de los empleados, como lo mencionábamos ahora, se convierte en una estrategia que va a hacer que la persona se sienta mejor y se sienta bien en donde está trabajando. Por lo tanto, me va a facilitar retener el talento, que es una situación bastante compleja que también hoy las organizaciones están enfrentando por el hecho de que la insatisfacción se volvió como la insatisfacción laboral y diría yo también que a nivel personal del común de la gente se volvió el modo de actuar por defecto, se volvió la norma, ¿sí? No estamos contentos con nada, nada nos satisface. Y a manera de reflexión, yo pienso que cuando eso sucede, cuando nada nos satisface, cuando todo afuera es insuficiente, no encuentro como sentido en nada, el problema no está afuera. El problema está entonces en mí, en cómo estoy yo viendo la vida o qué estoy esperando de esa vida que nada es suficiente. Bueno, esta herramienta permite también mejorar el desempeño bajo presión y en situaciones complejas de ambigüedad e incertidumbre que prácticamente podríamos decir que es el día a día en el entorno de trabajo, en muchos entornos de trabajo. Permite disminuir los niveles de estrés y adicionalmente agilizar su recuperación tras un episodio de estrés agudo. No solamente tiene un efecto de intervención como tal, sino también de prevención en términos del estrés y salud mental en general. Disminuye el juicio y la crítica, por lo tanto mejora la capacidad de escuchar atentamente y los niveles de empatía. Esto en el entorno de trabajo genera pues una mayor capacidad para trabajar en equipo y un menor índice de conflictos intralaborales. La gran mayoría de conflictos intralaborales, como podemos saber, si las personas de las áreas de recursos humanos tienen su origen en la mala comunicación, en la incapacidad para comunicarnos adecuadamente, para manifestar clara y adecuadamente lo que quiero decir. Asumimos mucho, nos comunicamos poco y eso necesariamente va a llevar a conflictos. Está demostrado también, como les comentaba ahora, pues en las estadísticas, disminuye la tasa y frecuencia, la tasa de frecuencia y severidad de ausentismo. Esto quiere decir, disminuye tanto el número de casos que se presentan en determinadas patologías como la cantidad de días de ausencia que tiene la persona debido a esa patología. Ahí es donde está frecuencia, el número de casos y severidad, la cantidad de días de ausentismo que están relacionados con alteraciones de la esfera mental. Y no solo eso, sino que hoy en día hablamos también de que hay equivalentes del estrés, que eran patologías o diagnósticos o condiciones que eh, se nos pasaban por debajo sin identificarlos, sin identificar su relación, ¿sí? Entonces veíamos personas que constantemente estaban consultando por una cefalea o por crisis de migraña que claramente se exacerbaban en el entorno de trabajo, pero no se había hecho la conexión. Asimismo, las virosis, el estrés y esta carga emocional que se deriva o que está de base pues, a este tipo de condiciones,
tiene un impacto directo sobre nuestro sistema inmunológico, hace que responda menos y sea por ende un sistema inmunológico susceptible a cualquier cantidad de virus, pues, o a los virus que normalmente están. Entonces, este tipo de entendimientos hace que nos debatamos entre, bueno, es que los virus hoy son peores, son más virulentos, son más fuertes, o es que estamos más inmunocomprometidos, de cuenta de esta situación, ¿cierto? Del estrés, de la ansiedad, de la preocupación constante, que hace que nuestro sistema inmunológico funcione mal. Vale la pena esa reflexión. Y otra muy importante, como esos equivalentes del estrés, los dolores osteomusculares. Completamente una de las causas más frecuentes, si no la más, pues hoy en segundo lugar, de consulta y de ausentismo en los entornos intralaborales. Las patologías osteomusculares, claramente en entornos laborales donde hay un proceso productivo pues que es manual, que es de manufactura, que es completamente físico, pues hay unas condiciones también que se dan, que están puestas ahí y es esperable que esto en esos entornos esté, pero en un entorno de oficina, que es donde normalmente se ubica la mayor proporción de trabajadores hoy en día, o en la casa, no estamos sometidos a ese influjo de factores físicos, biomecánicos que comprometen nuestra salud. Sin embargo, las personas se quejan constantemente, X dolor, principalmente lumbalgias, dolores a nivel de columna, codos, pues miembros superiores, y se está empezando a encontrar esa relación en la somatización que pueden tener las alteraciones desde la esfera mental y cómo estas repercuten sobre nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se convierte, ha sido siempre, pero ahora pues lo estamos reconociendo como esa guía que nos habla, ¿sí? Que nos da señales de cómo está funcionando nuestra mente. Esto está conectado, es imposible separarlo. Y normalmente, como no atendemos directamente a nuestra mente, pues deberíamos atender más a nuestro cuerpo. También pasa que no le ponemos suficiente atención y, y se nos pasan este tipo de síntomas, entonces vamos, consultamos, se le hace un manejo paliativo, porque en realidad cuando yo no atiendo la causa de base, todo es paliativo, lo que sea de ahí en adelante, me mejoro por un tiempo, pero vuelve y aparece la situación. Entonces, también para tener en cuenta, revisemos esta práctica, este tipo de prácticas, como lo veremos ahorita, nos permiten estar más en contacto con nuestro cuerpo, aprender a escucharnos más y desde ahí poder llegar a esa causa de base que es la que nos va a permitir verdaderamente transformar la forma en la que vivimos. Bueno, mejora la concentración, la atención, la inteligencia emocional, eso hace que disminuya el estrés y disminuye la multitarea, hay mayor claridad y agilidad mental, con lo cual tengo mejor capacidad para tomar decisiones y eso redunda en un aumento de la productividad y eficacia. Aquí vemos que el aumento de la productividad se estima alrededor del 20% y esto sale también de otra estadística que hoy es claramente identificada, en la que las personas, se dice que en promedio los trabajadores perdemos entre alrededor de 1 hora y media diaria de cuenta de las distracciones, lo cual más o menos estima que corresponde al 20% de la jornada laboral. Aquí está el 20% de productividad que recuperamos cuando fortalecemos esa capacidad de estar más atentos, de estar más concentrados y de, obviamente, hacer mucho mejor nuestras tareas y actividades pues, de índole laboral. Muy bien, vamos a pasar entonces a esas estrategias de aplicación, cómo podemos aterrizar, cómo podemos empezar a implementar eso de lo que hemos venido hablando en este espacio. Inicialmente es importante saber que la práctica meditativa y a través de mindfulness como meditación de atención plena, se ubica o se divide en dos formas de cultivarla, la práctica formal y la práctica informal. La práctica formal es aquella que se basa o se fundamenta principalmente en la práctica como tal de las técnicas formales de meditación. Se llaman formales, digamos, son las principales y son en realidad las que van a tener ese gran efecto de poder cultivar esos recursos cognitivos en nuestro cerebro que nos permitan obtener los beneficios de los que hemos venido hablando. Podemos aprender a cultivar y afianzar mindfulness en nuestra vida sin la práctica informal, pero nunca sin la práctica formal. Esto es lo que quiere decir. Es fundamental.
es en realidad la que nos va a permitir mejorar y fortalecer ese músculo de la atención y poder impactar pues de la forma que lo hemos venido mencionando. Y esa práctica formal se basa en 4 técnicas diferentes. Está por un lado la meditación sedente, que es de pronto la más familiar, la que todos conocemos, que la muestran pues como en una posición de loto, que no es necesaria, pero bueno, para ejemplificar pues de cuál se trata. En esta meditación sedente lo que se busca es que la persona esté sentada, indiferente si está sentada en una silla, si está sentada en un cojín. Lo importante es que sea una postura cómoda, pero no tan cómoda como para quedarnos dormidos. Si lo hacemos en el entorno de trabajo, que se permite o se plantea pues dentro de lo que vamos a ver, la idea sería no utilizar el espaldar de la silla, permitir que nuestra columna esté recta y esté no soportada en nada, que eso hace que nuestra atención se mantenga y de esa forma no nos dormimos. Si estamos en un cojín, pues en realidad esto ya se cumple por defecto. Y la meditación sedente busca o utiliza como objeto de atención la respiración, en principio. En principio se busca atender a la respiración, se busca ser conscientes de ella, no pensar en la respiración, no se trata de pensar, sino simplemente observar. Y más que observar, sentir la respiración. Utilizar esa ancla de nuestra atención es el ejercicio básico. Y en ello es en lo que nos concentramos. Lo que empezamos a ver cuando se empieza a practicar es que la mente está conectada a los primeros segundos, pero inmediatamente empiezan esos pensamientos intrusivos, empiezan esas ideas de lo que tenemos pendiente, de lo que nos falta y nos sacan de base. El ejercicio entonces consiste en identificar ese pensamiento, si se quiere en un principio reflexionar un poco de dónde viene para entender de dónde salió y simplemente dejarlo de lado. No pelear con él, no engancharme con él, no irme detrás del pensamiento, que es lo que suele suceder. Entonces empiezo a concatenar una cosa con otra y de un momento a otro yo me había sentado a meditar, pero se me pasaron 15 o 20 minutos resolviendo problemas en mi cabeza. Es lo normal, no hay que preocuparse por eso. En principio, pues es lo normal, es lo habitual, es como la mente está acostumbrada a funcionar, pero progresivamente con la práctica lo que vamos encontrando es que sí se puede reorientar mi atención, sí se puede simplemente observar el pensamiento y dejarlo pasar sin juzgarlo, sin ningún otro tipo de proceso con él, simplemente apreciarlo y volver a la atención a la respiración. Ese es como el discurso básico de la forma en la que se mueve esta práctica de la meditación sedente y es la herramienta principal dentro de esa práctica formal. Adicionalmente hay otras formas como por ejemplo el escaneo corporal. Esta práctica es un poco diferente, también está enfocada en el cultivo de la atención, pero esta se hace generalmente acostados, porque lo que busca es precisamente hacerme más consciente de mi cuerpo. Entre el escaneo corporal y el yoga son 2 prácticas que se complementan en ese sentido, en donde ponen una atención mucho mayor en el cuerpo. El escaneo entonces consiste en ir progresivamente pasando mi atención por cada una de las partes de mi cuerpo, empezando desde los pies, desde los dedos de los pies y de forma ascendente, siendo lo más detallado posible en identificar. No es pensar ni empezar a generar activamente ideas alrededor de eso, simplemente percibiendo o haciendo el esfuerzo de percibir las sensaciones que puedan estar asociadas a esa zona. Y de esa forma ascendente, pasando de los pies, muy detallada, de los pies al empeine, al tobillo, a la pantorrilla, a la rodilla, al muslo, ir ascendiendo y pasando de un lado al otro del cuerpo hasta que se completa, pues terminando en la cabeza. Esta práctica tiene adicionalmente un efecto muy beneficioso que es la relajación. Cuando yo logro meterme en mi cuerpo de esa manera, al final lo que encuentro es precisamente un estado de relajación profundo. El yoga se diferencia en este sentido en que es más una práctica de meditación en movimiento, de meditación más activa, con lo cual también es una gran opción para cierto tipo de personas que de pronto les cuesta bastante ese ejercicio de simplemente quedarse sentados. Es igual de válido, acá no los estamos planteando pues en orden de validez, simplemente tendremos que experimentar, y es lo que se propone ya desde la propuesta formal de nuestro programa, experimentar con todas a través pues de una forma estructurada y bien hecha, pero de esa forma yo me podré dar cuenta cuál es la que mejor conecta conmigo, cuál es la que en realidad
capta mi atención. Eso es fundamental porque ya ahí estamos ganando un paso en ese cultivo de la atención. Y el yoga creo que pues ya ampliamente lo conocemos, lo que busca es precisamente realizar movimientos equilibrados, lentamente y con la atención puesta en la respiración. Aquí entra a jugar la atención a mi cuerpo y la atención a la respiración, ¿sí? Pero al ser en movimiento, tiene un factor diferencial. A muchas personas también los conecta el yoga, que permite tener un fortalecimiento muscular y un estiramiento a nivel precisamente de ese sistema osteomuscular, que se convierte también en una herramienta muy valiosa y con grandes aportaciones para el control de esos síntomas osteomusculares de los que hablábamos ahora, para contrarrestar el desacondicionamiento en el que se puede ver el cuerpo. Entonces, importante tenerlo referenciado. Y por último, la caminata consciente, nuevamente, es una de esas estrategias de meditación en movimiento que nos van a permitir pues también cultivar la atención. En esta lo que se propone es estar muy atentos de ese ciclo de, de interacciones a nivel corporal que entran a jugar cuando yo decido caminar. Normalmente para nosotros caminar, como muchas otras actividades, se hace en piloto automático, nunca volvemos a prestar atención a eso, específicamente todo lo que está involucrado en ese proceso de caminar. Eh, y lo que se propone a través de esta práctica es precisamente volver a ello, ser capaces de entender desde el impulso que sucede en el cerebro cuando voy a dar el primer paso, cómo mi cuerpo se prepara para ello, ¿cierto? Desde la parte de arriba hasta las piernas, cómo inicialmente me apoyo en una extremidad mientras la otra se va liberando para dar ese paso y después me recibe la otra pierna. Ese ejercicio consciente de estar muy atento a esos pasos, a esa serie de pasos, es en lo que consiste la caminata consciente. Y de igual forma, como estamos atentos a ello, involucramos también la atención a la respiración, pues sirve como esa estrategia para cultivarla. Luego está el otro componente que es la práctica informal. Dentro de la práctica informal, lo que se dice es que es básicamente hacer con atención plena cualquier actividad de la vida diaria. De esa manera yo podría, en realidad, tengo 1000 actividades con las cuales puedo practicar mindfulness en mi día a día. Lavándome los dientes con atención, lavando la ropa, lavando los platos. En fin, no vamos a entrar a enumerar pues como todas las actividades que cada uno realiza, pero piensen en ello. Cualquier actividad que sea susceptible de que yo le preste atención me sirve para cultivar mindfulness. Tenemos que empezar a cambiar ese modo automático, ese modo de piloto automático y a ser un poquito más conscientes y más atentos, ¿sí? Esta práctica informal es complementaria de la práctica formal y es bastante importante también porque es la que más nos ayuda al final del ejercicio a poder llevar mindfulness a nuestra vida diaria y ahí incluido pues nuestra vida en el entorno de trabajo. No es difícil de practicar, solo es difícil de recordar. Y por eso hay una propuesta que es la sugerencia de agendar específicamente esos espacios en donde yo pueda tener claro, tener reservado mi espacio, donde tenga una notificación que me está recordando hacerlo, porque al principio se nos pasa, se nos olvida, y donde pueda entonces encontrar el espacio para practicar alguna de estas técnicas, digamos, informales de meditación, de mindfulness, que les presento, porque son las que más podemos también incorporar en nuestros entornos laborales. Una de ellas, y considero pues que es como de los principales exponentes, es la técnica DROP. Esto es un acrónimo, es una técnica muy sencilla y es de las técnicas más eficaces para practicar en nuestro entorno de trabajo. Consiste en detenerse, hacer una pausa consciente en algún momento, por eso como se nos olvida hacer pausas, entonces pongamos un recordatorio, pongamos una notificación en nuestros equipos y hacerlo. O definamos como política empresarial un momento de la mañana, un momento del día donde te manden una notificación y todo el equipo de trabajo pues tenga 10, 15 minutos, no se pide más para recordar, practicar estas herramientas. Entonces consiste en detenerse, hacer esa pausa consciente, respirar. En ese momento se propone incorporar, pues como lo mencionábamos ahora, la estrategia de la meditación sedente, que es sentarse,
idealmente cerrar los ojos para desconectar un poco del entorno en el que estamos, del ambiente habitual, volver a posar nuestra atención en la respiración, ya sea pues a nivel de las fosas nasales o a nivel del abdomen, que son como los dos puntos físicos donde se sugiere posar esa atención, tomar unas 4 o 5 respiraciones profundas que nos van a permitir conectar, centrarnos otra vez, conectarnos con nuestro cuerpo y posteriormente observar qué es lo que sucede, cómo me siento, ¿sí? Cómo cambió mi cuerpo, si cambió o no cambió, como un ejercicio también de autoconciencia, observar mi entorno, ver lo que sucede, que se nos vuelve paisaje, ¿cierto? Una cantidad de cosas que suceden, entonces nuestro cerebro simplemente las elimina, pero la invitación es a observar nuevamente, darnos cuenta de qué está sucediendo y posteriormente proseguir. Detenerse, respirar, observar y proseguir. Ese es lo que quiere decir este acrónimo de técnica DROP. Reducir el modo multitarea, como lo mencionábamos ahora, pues la multitarea en realidad es una falacia muy bien vendida en los entornos empresariales actuales. Claramente está demostrado desde la ciencia que nuestro cerebro solamente tiene la capacidad de prestar atención a una sola cosa a la vez, pero también tiene la capacidad de brincar rápidamente entre una cosa y la otra. Y es ahí donde nos confundimos, no es lo mismo. El cerebro es capaz de poner atención a una sola cosa. En el momento en que tú brincas a otra actividad, a otra tarea, sobre esta ya no está prestando atención, pero él puede volver rápidamente. Sin embargo, eso no es tan olímpico. Hay un coste cognitivo cuando yo brinco de una tarea a la otra, y es que pierdo o me toca invertir tiempo de atención. En algunos estudios se habla de que puede ser incluso del orden de 5 a 10 minutos para yo volver a conectarme con una atención que sea efectiva. Es diferente yo volver aquí y listo, esta es la tarea que tengo que hacer, a que mi atención y mi disposición sea efectiva para poder llevar a cabo esa tarea. Entonces, es un coste de tiempo y un coste cognitivo importante que hay que tener en cuenta. Reducir el modo multitarea, lo que se propone es entonces, como lo mencionábamos, organizarnos mejor. Hablamos mucho de que no tenemos tiempo. Eso está en el aire, pero en realidad lo que se empieza a ver de fondo es que no nos sabemos organizar. Es que no tenemos el conocimiento, las herramientas, las estrategias necesarias para organizar mejor nuestro tiempo. Una de las formas es priorizar. Priorizar es la forma ideal de organizar el tiempo. No todos los días, estoy seguro que no todos los días tenemos la misma cantidad o magnitud de tareas por hacer. Habrán algunas más importantes que otras. Y con relación a los tiempos de entrega en que yo pueda tener esas actividades, entonces me debo organizar mejor en qué tanto tiempo necesito para esto, porque eso me va a servir como un indicador de qué tarea puede ser más importante que otra, cuál es más relevante. Y de esa manera, entonces, empezar a tener como una lista, se propone hacerlo para el día a día, cada día tener tu lista de prioridades e ir atendiendo una por una. Hasta no finalizar la primera, no pasar a la siguiente. Porque de esa forma, entonces, voy chuleando, voy liberando también mi ocupación mental de las tareas pendientes y voy atendiendo cada una, dándole mi completa atención a cada una de las tareas, y eso va a hacer que sea más efectivo en lograr hacer lo que debo hacer y más eficaz, lo cual implica pues una menor inversión de tiempo en realizarla, ¿sí? Recordemos, alrededor de hora y media se pierde día a día pues por relación a distracciones, y esto entra a jugar dentro de ese, es que el tiempo no me alcanza. Las pausas activas conscientes. Sabemos, pues, los que estamos en los entornos de seguridad y salud en el trabajo, las pausas activas ha sido una herramienta pues, que está planteada hace muchísimo tiempo. Asimismo se nos volvió paisaje. Asimismo, en realidad las pausas activas, pues hoy la mayoría de las personas no le ponen atención, las ven simplemente como una obligación muchas veces, o las ven como ya vino pues a bailar aquí, a estirar, y no se han enfocado adecuadamente. Pienso que tenemos o hay un llamado a reorientar en realidad cuál es el sentido de estas pausas, a hacer más conciencia, ¿sí? A entender que nuestro cerebro no está capacitado para tener una actividad de alta demanda constantemente. En realidad esto termina siendo simplemente un factor que aumenta el desgaste, que aumenta la fatiga mental, que puede condicionar la aparición de patologías de la esfera mental, o que mínimamente termina por desgastarnos mental y físicamente, pues llevándonos a un síndrome de burnout,
que claramente ya pues se empezó a describir en los maestros, pero hoy aplica para cualquiera de los ramos del trabajo. Entonces es el llamado también como a encontrar nuevamente cuál es ese sentido verdadero de las pausas activas, y a darles un enfoque con más conciencia. Lo que se propone, idealmente pues por los ciclos de atención mental que están bastante estudiados, es que haya por lo menos una pausa de alrededor de lo ideal, ¿cierto? Podemos jugar con ese tiempo, pero entre 5 y 10 minutos cada 90 minutos de trabajo, porque es el ciclo en el que se ha demostrado que el cerebro puede mantener una atención que sea efectiva y puede mantener un ritmo de trabajo que sea productivo. Una pausa de 5 a 10 minutos cada 90 minutos de trabajo, donde se propone que la persona, idealmente, si nuestro trabajo es con el computador, pues nos paremos del puesto de trabajo, nos movamos, entremos en contacto un poquito con nuestro cuerpo. Si estamos pegados de una pantalla y tenemos la posibilidad de mirar por una ventana, se propone hacer esa pausa también visual en la que yo juegue con el enfoque, mire de lejos a cerca, y de esa manera también los músculos extraoculares pues hacen como un ejercicio. Y adicionalmente pues hacer este tipo de actividades poniendo atención a mi respiración. Creo que es el mensaje central con el que nos podemos ir. Sea cual sea la actividad que yo esté realizando, siempre podré poner atención a la respiración, siempre podré voltear mi atención a esta práctica vital, que a la cual no le prestamos atención, se nos vuelve paisaje, entra dentro de esas actividades que hacemos en piloto automático, porque por fortuna es nuestro cerebro el que se encarga de mantenerla controlada de llevar a cabo todos los mecanismos que implican poder respirar regularmente, ¿cierto? Si fuera una tarea de la cual nosotros tuviéramos que estar a cargo desde nuestra conciencia, más de uno ya no estaríamos en este plano. Por fortuna no es así, pero entonces conscientemente la podemos utilizar como herramienta para centrar nuestra atención y de esa manera estar más conscientes de todo lo que hacemos y de todo lo que sucede. Otra de esas herramientas de la práctica informal es la escucha activa, no atenta. Involucra la escucha atenta, pero la escucha activa va un paso más allá. La escucha activa es, como lo mencionábamos desde la definición operativa de mindfulness, es decidir escuchar. Tiene mi intención completa de escuchar a la otra persona. De, no, de, no de simplemente esperar a que termine de hablar para yo intervenir, que es muchas veces lo que hacemos cuando nos relacionamos desde la conversación. No escuchamos al otro. Yo solamente estoy esperando que el otro termine para yo replicar, ¿sí? Y lo que pasa en mi mente es cómo me defiendo de lo que me está diciendo, cómo me excuso de lo que esta persona me está achacando, ¿sí? ¿Cómo me salgo? No estoy escuchando al otro. Cuando yo escucho al otro, no solamente entiendo verbalmente qué me quiere decir, sino que lo veo, lo puedo ver y entiendo también qué hay detrás de eso que me está diciendo, qué lo motiva, qué lo mueve a que sea esta la conversación que estoy teniendo. Obviamente acá me refiero a las conversaciones difíciles, porque las conversaciones fáciles, agradables, pues estamos muy atentos y estamos muy enganchados allí, pero cuando son conversaciones que nos retan, cuando son esas conversaciones donde tenemos que asumir una responsabilidad o donde tenemos que explicarnos, esas son las que nos retan verdaderamente. Entonces, la invitación es a darle mi completa atención a lo que el otro está diciendo, a verlo un poquito más allá de lo que son sus palabras. A veces elegimos mal las palabras, pero detrás hay otras cosas más relevantes que debemos aprender a entender y apreciar si queremos relacionarnos mejor. Y desde allí podemos entender su lenguaje corporal, puedo generar empatía y conexión con la otra persona cuando asiento a lo que él me está diciendo, cuando de verdad esa persona siente que le estamos poniendo atención. Ni qué mencionar, pues, cuando en realidad estamos buscando distracciones o el otro me está hablando, yo estoy en el celular o estoy mirando no sé qué o jugando con el reloj, que es algo que a veces se nos vuelve también inconsciente y que mina las relaciones, porque en el momento en que no hay una comunicación efectiva, como lo mencionábamos ahora, la relación se mina y lo que sale de allí, pues muchas veces no es lo más adecuado. Y por último, que me parece una de las más interesantes personalmente, comer con atención. El mindful eating entra a ser parte también de las propuestas en los entornos de trabajo porque sí o sí, por más
ocupados que estemos o por más que trabajemos, necesitamos comer, nuestro cuerpo necesita comer y deberíamos aprovecharlo como un momento para hacerlo con más conciencia, para hacerlo poniendo la atención verdaderamente a lo que estamos comiendo, a lo que tenemos por delante, y no solamente en términos de gusto. La experiencia de comer es una experiencia multisensorial. La comida también tiene color, también huele, también además sabe, ¿cierto? Tiene texturas, tiene temperatura. Y todos esos son los factores que se propone abordar desde ese momento en el cual nos sentamos a comer. Comer conscientemente también implica darle el tiempo que eso requiere, sentarse específicamente a comer. Podemos utilizarlo como una pausa también para descansar, para desconectar de ese ritmo frenético de actividades que tenemos que resolver en el día a día y que nos estamos llevando incluso a la hora de comer. No es raro, y creo que probablemente más de uno se identifica, en el que nos sentamos es con la comida a un lado y el computador acá. Y yo estoy resolviendo las cosas en el computador y me acuerdo que voy metiendo bocados. Pasan dos cosas. Primero, de un momento a otro, lo que estaba en ese plato se acabó y yo no supe cuándo, con lo cual la experiencia de comer no creo que sea muy satisfactoria. Y lo segundo es que podemos haber comido bastante y al final no sentirnos saciados, ¿sí? Con lo cual se perdió esa platica, como decimos, pues ahí no se hizo nada, ¿cierto? Nos perdimos de degustar un alimento y adicionalmente entonces terminamos muy factiblemente cayendo en esos comportamientos de comer de más, que tienen otras implicaciones también, ¿cierto? Cuando podemos voltear la atención a eso que me estoy comiendo, puedo estar también más consciente del momento en que mi cuerpo ya se siente lleno. Muchas veces ni siquiera es con todo el plato, pero cuando no estoy atento me termino comiendo todo el plato y aún así, eh, lo que quiero decir es que la sensación de saciedad depende mucho de la atención que yo tenga, ¿cierto? No es solamente un efecto que tenga el intestino o el estómago al momento de distenderse, sino que entra a hacer una comunicación directa con nuestro cerebro. Entonces, se ve muy influenciado por el nivel de atención que yo tenga. Entonces, degustemos la comida, utilicemos ese momento como una pausa para desconectarnos temporalmente de nuestras actividades, de nuestro día a día, para conectarnos de pronto con el compañero que no hablamos, o para conectarnos con nosotros mismos, simplemente dejar a un lado el celular, el computador y dedicarnos solo a comer. Y por último, entonces, dentro de estas estrategias de aplicación tenemos el programa Mindful Work, que es particularmente el programa que hemos desarrollado y que en conjunto con Serentia, perdón, estamos en ese proceso de dar a conocer. Es uno de los objetivos que nos convoca hoy. Y es un programa que está estructurado basado en un programa conocido que también, de hecho, fue pues con lo que empezó su trabajo el doctor John Kabat-Zinn con relación a la intervención del estrés principalmente, y es un programa de reducción del estrés basado en atención plena. Acá no está enfocado solamente en ello, sino que toma ciertos principios de él porque ha demostrado su efectividad. Este programa está estructurado de la siguiente forma. Inicialmente se toma una línea de base para los grupos de trabajo, en donde vamos a medir 3 condiciones que se sabe claramente que se ven afectadas por la implementación de intervenciones basadas en mindfulness, ¿sí? Afectadas positivamente en este caso. Uno es la capacidad de atención y concentración, que se mide a través de una prueba psicométrica estandarizada que se conoce como test D2, en el cual la persona tiene que resolver un ejercicio por escrito donde se dan unas indicaciones y es una prueba que tiene un tiempo límite para realizarse. Con lo cual tenemos una medida pues, de cuál es esa capacidad o ese nivel de atención y concentración en la tarea. Lo segundo es el grado de estrés, que se determina a través de la escala de estrés percibido, que también nos da una valoración cuantitativa de qué tanto estrés percibe la persona con relación a unos parámetros pues, que se describen dentro de ese test. Y la tercera es el grado de bienestar psicológico, como medida complementaria. Esa escala de bienestar psicológico de RIF, que es una de las más utilizadas, ampliamente pues, difundidas, lo que me permite es identificar ese grado de bienestar psicológico como un indicador del nivel de bienestar general de la persona. Con esta línea de base tenemos unas puntuaciones, y tanto cualitativas como cuantitativas,
que nos van a permitir medir el impacto del programa al final. La segunda parte de ese proceso es una intervención que se propone grupal, en grupos de hasta 15 personas, porque en realidad, más allá para el tipo de ejercicios que se realizan y para el tipo de práctica que busca precisamente cultivar la atención, los grupos más grandes tienden a ser grupos más dispersos o donde se permite también de pronto más interacción entre las personas, con lo cual hay bulla y se empieza a desconfigurar un poco lo que se conoce como el ambiente ideal de práctica, que implica pues un ambiente sosegado, tranquilo, ojalá alejado del ruido, donde cada persona pueda sentir en realidad como esa o desarrollar esa intención de estar en un momento con una disposición diferente. Entonces, esa intervención grupal involucra las prácticas que vimos ahora, tanto la práctica formal como informales, están estructuradas en un periodo de 8 semanas, donde se va haciendo esa exploración que les mencionaba, en la que vamos mirando una, la otra, y podemos ir conectando y podemos ir practicando, identificando cuáles son las que mejor se sienten para cada uno. Y adicionalmente se complementa cada sesión de práctica, que está propuesta para que sea una sesión de 2 horas semanal durante 8 semanas efectivas, 10 semanas en total, porque contemplamos que en una de esas sesiones se hace la medición de la línea de base y se establecen con la empresa pues cuáles son los requerimientos específicos. Y una última sesión en la cual necesariamente tenemos que volver a medir, ¿sí? Para poder tener los puntos de comparación, y se establece ya también pues la entrega de los informes y de los resultados a la compañía. Entonces son 10 semanas en total, 8 semanas como tal de práctica específica, donde el formato es a través de una conferencia teórica y ejercicios prácticos. Ese es el formato que se plantea para cada una de esas 8 semanas. Lo más importante es practicar cada día. Eso es otro de esos mensajes fundamentales que podemos dejar con relación a la práctica de mindfulness. Aquí sí, mientras más mejor. Es una de esas premisas que sí se cumplen con la práctica de la meditación. Y obviamente, mientras más, pero con la intención clara. ¿Sí? No es solamente sentarse por sentarse, eso no te va a llevar a ninguna parte, pero si la intención es clara, si yo estoy convencido de que me voy a permitir por lo menos explorar, ¿sí? Podemos hacer de cuenta que aquí no hemos hablado de ningún beneficio de la meditación, pero simplemente si me permito explorarlo, voy a poderlo vivir personalmente. Fue en particular lo que a mí me pasó. Yo empecé a meditar por X razón, me permití simplemente confiar en esa información que empezaba a ver y muy rápidamente, ya no fue solamente confiar en esa información, sino que pude percibirlo, pude darme cuenta por mi propia experiencia la forma como la mente empieza a cambiar, la forma como te empiezas a sentir diferente, como te conectas mejor. Y eso primero lo noté yo, después lo notó mi esposa, lo nota mi hija, lo noto en mis resultados también, en lo que sea que emprenda, en mi disposición. Y entonces se vuelve una bola de nieve en el sentido en que es un refuerzo permanente que se perpetúa a sí mismo con la práctica, pero es con la práctica. Lo más importante es practicar cada día. Sin ello, este tipo de herramientas no van a ningún lado. Y adicionalmente, bueno, como acá lo podemos ver también, no tiene por qué gustarte. Si quieres abordarlo de esa forma, solo tienes que hacerlo. Estas son palabras del doctor Jon Kabat-Zinn, que se las dicen a los participantes de la Clínica de Reducción del Estrés, que es una entidad que se formó pues, en Massachusetts, y es allí donde opera, donde surgió. Eso ya está extendido pues, por todas partes del mundo. Pero es específicamente lo que les dicen. No tiene por qué gustarte, no creas lo que yo te estoy diciendo, no me creas nada, pero hazlo. Permítete verificarlo por ti mismo. Y además de que es importante practicar cada día, el tiempo sí importa. Si bien se dice que cualquier tiempo que yo dedique al cultivo de la atención es un tiempo beneficioso, es un tiempo que vale, eso es cierto, pero en términos de cultivar los beneficios que estábamos viendo, no son gratis. Esos beneficios también vienen incluidos es con una práctica regular. Dentro del programa, lo que tenemos planteado son prácticas de entre 30 y 45 minutos, llegar progresivamente. No quiero decir que uno de entrada pues se va a meter en ese tipo
de tiempo de práctica, porque a veces pues no es factible. Perdón, un momento, conecto aquí el cargador. Pero sí progresivamente, sí llegar progresivamente a ello, ¿cierto? En tu casa, si decides iniciar esta práctica, puedes empezar con cosas tan sencillas como 3 minutos. En el trabajo se propone en realidad, como no tenemos ni el espacio ideal ni el tiempo tampoco ideal, pero prácticas de entre 3 y 5 minutos en las cuales yo de verdad propenda porque sean lo más efectivas posible, porque sean lo más conectado posible con esa atención a la respiración, van a empezar a tener sus efectos, van a empezar a ser efectivas. Y poder verificar eso es lo que nos va a permitir progresivamente decir, bueno, si esto es con 3 o 5 minutos, entonces yo quiero hacerlo 10 o 15. Y de ahí progresivamente 20, 30, a llegar a lo que es la propuesta o la expectativa de práctica individual que se sugiere dentro de ese programa de REVAP, que es practicar entre 45 a 60 minutos al día. Cualquiera de las prácticas de las cuales hemos venido hablando. Obviamente las prácticas formales, las prácticas informales no es necesario sostenerlas durante todo ese tiempo. Estas sí se permiten simplemente mantener la atención mientras dura la práctica. O sea, el tipo de ejercicio que yo decía hacer, si hoy voy a lavar los platos con conciencia, bueno, me demoro 10, 15 minutos lavando los platos. Ese es el tiempo sugerido. Si me voy a lavar los dientes, son 3 o 5 minutos de práctica. Las prácticas informales no están tan digamos, enmarcadas pues como en esa necesidad de cierto tiempo. Pero la práctica individual sí. Entonces, el panorama pues general de cuál es la propuesta de nuestro programa. Obviamente pues acá es simplemente una visión introductoria pues para saber de qué se trata y cómo está a grandes rasgos configurado. Muy bien. A manera entonces de conclusión, creo que dentro de las cosas o la noción que puede quedar en el ambiente después de lo que hemos hablado, es que el mindfulness empresarial es una práctica poderosa y verdaderamente puede transformar la forma en que los líderes y colaboradores se relacionan, mejorar su capacidad para tomar decisiones, gestionar de forma más efectiva el estrés y fomentar un ambiente de trabajo más positivo y colaborativo. Desde mi mirada como gerente, como director de recursos humanos, encargado de seguridad en el trabajo, no podría encontrar un escenario más ideal para desarrollarse en un entorno de trabajo. Es claro, es importante tener claro que no son solamente técnicas de relajación, se vale la asociación, porque también, como lo mencioné, es un efecto secundario positivo que podemos obtener de estas prácticas, relajarme, sobre todo desde la práctica formal, pero no es solo eso, esa no es la intención que hay detrás. En realidad esto lo que busca es cultivar una mentalidad y un enfoque consciente que nos permita estar más presentes en el momento y desde allí poder tomar decisiones con mayor claridad y comprensión, lo cual va a influir positivamente en los equipos de trabajo. El mindfulness empresarial no es una solución mágica, eso también lo tenemos que tener claro, por eso hacíamos hincapié en la necesidad de práctica, en la necesidad de práctica diaria y en la necesidad de dedicarle un espacio considerable de tiempo a la práctica diaria, si yo decido que esos beneficios que revisamos me parecen válidos, me parecen atractivos, quiero experimentar algo de eso. No, es importante empezar simplemente a meterse y darse cuenta y permitirse verificarlo por uno mismo. No es una solución mágica, sino un proceso continuo de desarrollo personal y profesional. Requiere práctica, dedicación para que esos beneficios puedan ser significativos, tanto a nivel individual como a nivel organizacional. Y al adoptar mindfulness empresarial, las empresas pueden cultivar líderes conscientes, colaboradores comprometidos y un entorno laboral más saludable y productivo en general, lo cual me parece que es importante, es válido, nos aporta nos empieza a plantear un camino que se convierte en un camino ideal para poder hacer frente a estas recomendaciones, que fue por donde empezamos, estas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Internacional del Trabajo, que nos invitan de verdad a poner otra vez esa mirada en la salud mental, a utilizar el espacio de trabajo como un recurso importante, muy valioso, para proponer este tipo de estrategias que va a hacer que esos colaboradores, que son personas, ¿cierto? Que tienen vidas personales, que tienen familias, y que esos colaboradores estén mejor desde el aspecto psicológico,
y desde allí en adelante el aspecto físico y cómo eso puede abrirse pues a todas las esferas en las que nos desenvolvemos en el día a día. El reto de mindfulness consiste, en suma, en comprender que lo que sucede en el momento presente lo es todo. Mi vida es lo que ocurre ahora. Mi vida no es lo que fue, no es tampoco lo que será porque es algo incierto que no podemos corroborar, es hoy. Y ya que estamos aquí, pues propendamos por vivirla de la mejor forma. Muchas gracias por su atención. Esto es lo que les quería presentar el día de hoy. Gracias, muchas gracias. Bueno, si hay alguna Gracias, persona Eva. que tenga preguntas para el doctor Sebastián, es el momento de que nos levante la manito para activar el micrófono y hacer la pregunta o escribirla por el chat. De Por el igual forma, momento también no hay. el chat queda abierto, pues normalmente, y por ahí pues se podrá responder también eventualmente. Sí, por Hay el algunas momento todavía personas ahí con la mano no hay levantada. como preguntas. Espérenme, yo miro. Tiene la mano levantada Andrea Mesa. Andrea, activar el micrófono y hacer la pregunta, por favor. Hola, buenos días. Una de las preguntas, pues que en mi caso eh, es como el cuestionamiento, es como en cuánto tiempo más o menos, como de tener una práctica recurrente de meditación, de irse conectando como con estas em, tips o alternativas, pues como para el mejoramiento del estrés, para tranquilizar un poco la mente, pues como en tu experiencia, ¿cuánto tiempo tomó como poder decir, bueno, lo estoy disfrutando, me está sirviendo? No te Ya estamos tienes el escuchando. micrófono apagado. No, no te No, no te escuchamos. escuchamos. Se escucha. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, ahí ya te Sí. escuchamos. Ok. Bueno, lo que mencionaba es que es una pregunta importante porque es precisamente algo a lo que nos enfrentamos pues cuando decidimos emprender este tipo de prácticas y precisamente la respuesta a esa pregunta es por qué las 8 semanas en las que se plantea el programa de intervención. Se ven resultados antes de eso, depende mucho también de cada persona, pero digamos que en promedio la expectativa es que después de esas 8 semanas de práctica juiciosa, constante, dedicándole el tiempo que se necesita o que se sugiere, es donde más podemos ver y palpar esos resultados de los que estuvimos hablando. Entonces, más o menos la respuesta está por ahí. No te puedo dar una respuesta, digamos, súper contundente porque no hay ese dato, pero los estudios lo que demuestran es precisamente que tienen este tiempo de corte de estas 8 semanas para poder evidenciar claramente, para que la persona sea notable y evidente los beneficios que estábamos hablando. Ok, muchas gracias, Sebastián. Sandra Patricia también tiene la manita levantada. Puedes activar el micrófono y realizar la pregunta. Muchísimas gracias. Tengo una pregunta. Bueno, primero quiero agradecer, me pareció súper interesante todo lo que nos contaste y me queda una inquietud porque para muchas personas que empiezan en el mundo de la meditación y del yoga, pues se cuestionan lo siguiente y es, si bien es importante tener un muy buen hábito alimentario, también es necesario pasar a ser vegano y entrar como en toda esa onda porque eso también produce en la gente como algunos cuestionamientos que si se van metiendo pues como en todo este tema del mindfulness, la meditación, el yoga, implica necesariamente hacer ese cambio a una alimentación sin carne. Gracias, Sandra. Muy interesante tu pregunta. La respuesta inicial en realidad es que cada persona, volvemos a lo que mencionábamos ahora, es importante escucharnos, es importante escuchar nuestro cuerpo, saber qué nos dice. No es necesario, no es obligatorio cambiar tu esquema de alimentación para involucrarte en este tipo de prácticas.
Yo personalmente soy el mejor ejemplo. Yo soy omnívoro completamente y llevo 5 años en realidad pues ya metido directamente en esta práctica de una forma consistente. Y no he sentido la necesidad tampoco de cambiar mi esquema de alimentación. Es algo complementario que a muchas personas le puede sentir, pero no es obligatorio. Lo que sí puede empezar a suceder es que en la medida que somos más atentos con nuestro cuerpo, también podemos ir identificando las cosas que no nos hacen tanto provecho, los alimentos que nos caen pesado, que cuando como de más, como lo mencionábamos ahora. Eso sí puede ser algo que empieces a identificar y que sea a nivel personal, individual, lo que motive empezar a hacer ese tipo de transformaciones, que terminan siendo muy valiosas, pero no son necesarias ni son para todo el mundo. Yo pensaría que la línea de la respuesta va más en la medida que empiezas a conectarte con estas prácticas y a escucharte mejor, vas a poder determinar en qué punto pues, tu cuerpo y tu organismo te está sugiriendo realizar ese tipo de cambios. Bueno, muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Ari Anzaloni. Tiene la manito levantada. Hola, muchísimas gracias. Mi pregunta, bueno, muchísimas gracias, súper interesante. Mi pregunta más que todo va por el lado de los niños, pues no voy a decir ansiosos, porque quizás es una palabra como un poquito fuerte para los niños, pero sí que tienen como un poquito de falta de tolerancia para la frustración. Pues yo sé que es muy recomendado este tema de la meditación. Incluso nosotros hemos tratado como... Se cortó, ¿cierto? Sí, ¿Me ahí escuchan? volviste, Ariadna. Sí, ahora sí. Listo, súper. Por ejemplo, mi hija está en yoga y intentamos desde casa enseñarle a que tenga sus espacios a solas, de respiración. No lo llamamos meditación como tal, porque ella a esa palabra como que la frustra un poquito más. Pero como ella, por ejemplo, hay veces que la sentamos a meditar, a respirar y se frustra y no dice que no es capaz de quedarse tranquila. Me imagino que para los niños ese tema es un poquito más difícil, pero ¿cómo incentivar un poquito más ese tema en ellos? Sí, es excelente esa apreciación. Yo pienso que es importante y así lo respalda pues también la información de estudios que tenemos. Es importante que mientras más temprano empiece una persona a involucrarse en este tipo de prácticas, los efectos van a ser mucho más poderosos y más consistentes en el tiempo, porque aplica como con cualquier otra cosa en la que formamos a nuestros niños, desde esa primera experiencia que les empezamos a presentar. Si es algo consistente, que es una de las cosas importantes con ellos, la constancia, va a tener efectos muy positivos. En ellos lo que se propone, eh, si bien pues yo no soy un experto en realidad en la aplicación con niños, pero en términos generales, lo que se propone es utilizar mucho la imaginación, tratar de incentivarlos mucho desde la imaginación y la creatividad, ¿sí? No propiamente meterlos en el cuento de esa respiración o esa práctica formal, sino a través de otras estrategias, incentivarles a que tengan esa atención con su respiración, ¿sí? Entonces puede ser inflando globos, puede ser, por ejemplo, en la piscina, puede ser haciendo ejercicios de visualización en los que ellos puedan cerrar los ojos y empezar a plantearles un cuentico, un panorama diferente, una idea en la que ellos puedan viajar cortas. Deben ser momentos cortos, eso es importante con los niños, pero bien aprovechados y consistentes en el tiempo. Si se permite diario y si no, pues por lo menos día por medio, en el cual ellos vayan como captando esa idea. Sin, como tú lo mencionas, un pare perfecto, no es hacer énfasis en no, es que se medita es así y hay que hacer esto. Ni siquiera para los adultos lo planteamos de esa forma, es algo que con la práctica se va desarrollando. Y con los niños hay otras estrategias, porque no solamente necesitamos o no solamente es válido poner atención a la respiración, este es el punto de partida, pero de ahí en adelante tú puedes poner o posar la atención en lo que sea que esté sucediendo, incluso en los sonidos. Por ejemplo, nosotros también lo practicamos con nuestra hija y a ella lo que hacemos es ponerle sonidos de ambiente. Entonces una noche le ponemos el bosque y sonidos de grillos y de animales pues que aparecen en ese momento. Vamos a identificar a ver qué animal crees que está ahí, cuál es el que está haciendo ese sonido, o sonidos de pájaros, o sonidos de la jungla. Entonces por allá rugió el león. Entonces, bueno,
identifiquemos eso. Eso hace que el foco de atención esté cerrado, esté puesto en una actividad específica que progresivamente los va a ir metiendo a ellos en este mundo. Y en medio de eso, recordarles, acuérdate de respirar profundo, acuérdate de que cuando estás ansiosa, cuando te sientes ansiosa, que sí se vale el término, en realidad pienso que las cosas hay que llamarlas por su nombre, sin entrar a esa asociación que es la que ha sido perjudicial en el tiempo, ¿cierto? Que hemos elegido no llamar las cosas por su nombre, creyendo que eso nos va a meter en un problema, cuando al contrario el problema se generó precisamente por no llamar las cosas por su nombre e identificarlas claramente. No es darle demasiada relevancia, pero en esos momentos de ansiedad recuerda respirar. Nos lo han dicho toda la vida, cuenta hasta 10. ¿Eso qué era? Eso es respira, respira. Ya entendemos por qué, ya entendemos un poco más de cuál es el fundamento de eso. Entonces sí se vale en esos momentos que ellos se conecten con eso. Espacios puntuales donde los niños se sientan tranquilos, donde se sientan cómodos. Hay un sinnúmero de estrategias, pero más o menos pues es como lo que te puedo contar en este momento. Súper, súper valioso. Ojalá nos hubieran enseñado todo esto cuando éramos niños, porque ellos son el futuro. Sí, yo pienso lo mismo y bueno, ya que nosotros como papás estamos en ese rol y sobre todo pues de niños pequeños, creo que ahí hay un llamado fuerte a empezar a hacer las cosas diferente, a proponer otras formas de hacer, de pensar, de comunicarnos. Es allí donde está pues la posibilidad de que hayan cambios verdaderos y valiosos en el mundo. Bueno, muchas gracias. Yo creo que ya no hay más preguntas ni en el chat ni manitos levantadas. De igual manera, pues les recordamos que el espacio queda grabado en nuestra página web www.serentia.co. Para todas las empresas que tenemos en intermediación de ARL, les estamos acompañando y, digamos, llevando esta estrategia de intervención para los equipos de líderes, para los equipos de trabajo, pues no específicamente tiene que ser los líderes, pero en algunas pues vamos a iniciar el proceso con estos grupos y posterior pues irlo bajando a todo el personal porque son temas que como decía Sebastián y como ya lo conocen, es para toda la vida, pues no solamente es como para aprender en el momento y el cargo, para desempeñarnos mejor en nuestras funciones, sino también para llevarlos a nuestra vida cotidiana y compartirlos pues en familia. Muchísimas gracias a todos por haber participado, por haber atendido a la invitación que les hicimos. Y a Sebastián, muchas gracias por la excelente exposición y la excelente puesta pues, del tema para que nos quedara claro a todos. Mil gracias. Con todo el gusto, Oscar. Muchas gracias nuevamente pues a ustedes por la invitación, por ocuparse de plantear estos espacios que nos permiten formarnos en diferentes temas y que terminan siendo muy positivos para todos nuestros entornos. A las personas que estuvieron presentes, muchas gracias por su atención. Recuerden siempre que la farmacia está es aquí adentro y es donde nos debemos ocupar de tener mejores herramientas y de cultivar mejor para poder vivir mejor. Bueno, mil gracias. Ya procedemos entonces a detener la grabación y posterior la estaremos compartiendo el link para que puedan ingresar y revisarla o compartirla con las personas que no se pudieron conectar. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Gracias, Oscar. Hasta luego. Muchas gracias, muy interesante. Muchas gracias. Hasta luego.